Le damos todas las bienvenidas y las buenas tardes a nuestra audiencia. Estoy seguro que poco a poco se irá sumando. Esta es una actividad programada por el Centro Nacional del Banco de la República en la ciudad de Honda. Como ustedes saben, esta coyuntura que está viviendo el planeta entero nos ha llevado y nos ha obligado a incurrir y además a innovar en otro tipo de transmisiones y otra forma de generar conocimiento y generar comunicación con las audiencias. Por eso venimos desarrollando este ciclo de conferencias y hoy quisimos invitar a un ornitólogo ibaguereño, Hernán Arias, un pajarero profesional. Tenemos hoy aquí en este espacio al que le doy la bienvenida. Él es miembro de la Asociación Tolimense de Ornitología, tiene más de 20 años de experiencia en el campo de la ornitología y más de 10 años de experiencia trabajando como guía de aviturismo y operando tours de observación de aves en Colombia. Nos contaba por ahí que quizás se lo va a comentar a ustedes, pero lo voy a chiviar. Puede reconocer más de 800 cantos distintos de aves de esta zona, así que debe tener un oído bastante afinado, bastante agudo, cosa que nos parece maravillosa. Además de esto, Hernán ha trabajado en diferentes procesos de asesoría y consultoría de proyectos de aviturismo en el departamento de Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila y Magdalena. Y su último trabajo, quizás importante también, además de ser consultor de este proyecto, fue coordinador de la ruta de aviturismo de los Andes Orientales. Él quizás ahora nos va a contar un poco de esto con Tour y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Es cofundador y multiplorador en el Festival de Aves del Tolima y además de ser un pajarero, ornitólogo profesional y guía turístico, es un fotógrafo aficionado con publicaciones en varios medios, 3 veces expositor de fotografías en el Festival de Aves del Tolima. Así que tenemos hoy el privilegio y la maravilla de, a través de esta transmisión de Facebook Live en la fanpage del Banco de la República, de tener a un ornitólogo y pajarero profesional. Hernán, te damos la bienvenida y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y una vez más, buenas tardes a todos los que se conectan y disfrutemos de este espacio. Vamos a pajarear un rato aquí virtualmente. Bienvenido, Hernán. Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta charla virtual. La idea era, pues en un principio, hacerla de manera presencial en Honda, pero dadas las circunstancias que estamos viviendo, pues la vamos a hacer, a tener que realizar de manera virtual. Entonces, primero que todo, pues quiero agradecer al Banco de la República a través del Centro Cultural de Honda por la invitación y por la oportunidad y sobre todo, pues, de pensar y abrir en este tipo de espacios para las personas que estamos trabajando en el departamento y que queremos promover este tipo de actividades. Entonces, pues, estoy muy agradecido y ojalá, pues, se pueda repetir y de pronto en un futuro cercano podamos hacer esta charla como la teníamos planeada originalmente, que era de manera presencial. Tal vez podría ser en el marco del Festival de la Magdalena o en alguno de los eventos próximos que están planeados para Honda cuando ya se puedan realizar este tipo de eventos. Entonces, pues hoy vamos a hablar un poco sobre aviturismo, vamos a hablar sobre aves, sobre ornitología, vamos a hablar de aviturismo en el norte del Tolima. Entonces, digamos que vamos a comenzar a hablar un poco de manera general a nivel de hacer una introducción, luego vamos a hablar a nivel de Colombia, luego vamos a pasar a hablar un poco sobre el departamento del Tolima, luego vamos a hablar algunos casos de éxito y a comparar con lo que está pasando en el Tolima y al final pues vamos a tener un espacio para preguntas o comentarios. Creo que lo mejor es tratar de dejar las preguntas para el final porque siempre hay como un retraso de unos 15-20 segundos en la señal. Entonces va a ser como un poquito difícil coordinar la charla con las preguntas, pero al final pues vamos a dar un tiempo para que podamos resolver todas las inquietudes si tienen comentarios al respecto. Entonces pues vamos a comenzar.
Entonces, pues ya el señor Ángel, gerente del banco, pues les comenté un poco sobre mí. Para los que no me conocen bien, pues soy Hernán Arias, soy biólogo, ibaguereño, vivo en Ibagué, estudié en la Universidad de Tolima, llevo casi cerca de 20 años pajareando, eh, en el campo del aviturismo como tal, cerca de 10 años como guía y también operando mis propios viajes. Aquí pues algunas fotografías de las diferentes actividades, los diferentes grupos que he acompañado a través de los años en todo el país. Básicamente, me hacen falta pocos departamentos por visitar en los cuales no haya guiado. Aquí más fotografías con personas pues de muchas nacionalidades y de todas las edades, aunque pues como pueden observar en las fotos, en su gran mayoría son personas de edad. Aquí unas fotografías en el último proyecto que estuve trabajando como pues, consultor, básicamente en el proyecto Ruta de Turismo de los Andes Orientales, que es un proyecto que se desarrolló en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila, proyecto del viceministerio a través de Fontur. La idea pues era fortalecer la capacidad de los diferentes actores relacionados con el aviturismo, los departamentos ya mencionados. El proyecto ya terminó. Yo estamos hablando de que sí, que tengo una experiencia de aproximadamente 10 años guiando y operando viajes, principalmente guiando, operando pues últimamente. Y este es el proyecto en el cual trabajé hasta el año pasado como consultor y como coordinador de proyectos, Ruta de Turismo Los Andes Orientales, un proyecto del viceministerio a través de Fontur y operado por Outdoor. El proyecto, pues, el objetivo principal era fortalecer la capacidad de los diferentes actores relacionados con el aviturismo, los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila. Entonces tuvimos un grupo en el Tolima, donde pues se trató de compartir la información, toda la experiencia con estas personas para que lo replicaran en sus diferentes actividades. Entonces, pues vamos a comenzar. Entonces, pues es una charla de aviturismo. Entonces, bueno, ¿qué es el aviturismo? Entonces, bueno, el aviturismo es principalmente, pues, es el turismo de naturaleza enfocado en la observación de aves. Es importante aclarar que son aves silvestres en ambientes naturales. No es aviturismo ir a un zoológico o a un parque donde tiene unas guacamayas sueltas, ir a tomarle fotografías. Básicamente no se trata de eso. Las personas pues no viajan para observar aves encerradas o aves en cautiverio generalmente. Entonces son aves silvestres en ambientes naturales y pues el objetivo principal del aviturismo, y creo que al igual que la mayoría de las actividades de ecoturismo, es que sea que funcione como una herramienta para el desarrollo económico de las comunidades donde se está desarrollando la actividad, y esto pues permita realizar conservación de la biodiversidad en esta misma zona. Entonces aquí tenemos algunas fotografías de actividades de aviturismo. Las fotografías anteriores pues principalmente son extranjeros y bueno, pues tenemos en muchos casos ese concepto de que las únicas personas que hacen aviturismo son extranjeros, pero no, en el país pues ya han cambiado mucho las cosas y ya tenemos una comunidad de pajareros y avituristas nacionales muy importante. Ahí tengo unas fotografías con algunos amigos pajareros del Tolima que estamos haciendo aviturismo, conociendo el departamento, conociendo los diferentes lugares, y estamos haciendo turismo, aviturismo, porque nos estamos desplazando de nuestra zona de origen a una zona diferente y producto de ese desplazamiento estamos consumiendo unos recursos en el camino y en el lugar de destino, ¿sí? Y ahí es cuando entran a jugar o tienen su papel importante pues las comunidades y como tal pues el aviturismo como una alternativa de desarrollo sostenible para las comunidades, porque estamos gastando unos recursos, porque estamos contratando unos guías, un transporte, estamos pagando un hospedaje, estamos comprando una alimentación. Entonces
pues ahí es donde se ve como una actividad de tipo negocio, una actividad turística y que también nos puede permitir la conservación de los lugares. ¿Por qué? Porque entendemos entonces que las personas, si comienzan a recibir un estímulo por conservar su lugar, o sea, si las personas están pagando un ingreso, están pagando un hospedaje, están pagando una alimentación, pues van a tener, digamos, una motivación para no ir a tumbar ese bosque, ir a tumbar esa reserva y montar un cultivo, ir a meter unas vacas, sino que producto del aviturismo, pues van a poder sostener sus familias y van a poder conservar estos lugares. Ahora vamos, bueno, ¿por qué la gente observa aves? No solo los extranjeros, sino la gente. ¿Por qué observamos aves? Porque les permite una conexión con la naturaleza, porque les parecen las aves bonitas, porque cantan bonita, porque les parece interesante el comportamiento de las aves, porque es un pasatiempo, algunas personas se lo toman como una competencia, que ya vamos a ver un poquito más adelante, otros sencillamente es una excusa para salir o viajar. Entonces son muchas las excusas, muchas las razones para observar aves, no tiene que ser una, puede ser todas, y es variado, es increíble cuando uno habla con las personas y les pregunta por qué observan aves, las respuestas pues pueden ser muy variadas, algunos sencillamente no, pues porque unos amigos salen a viajar y básicamente me les pego, salgo con ellos, otras personas porque les gusta cómo cantan, otros porque sencillamente están acompañando a su pareja, a su esposo, en fin, pues son muchas las razones, las aves son hermosas, muy interesantes, y hay mucho que estudiar de ellas y por eso es que tomo fotos, hago grabaciones, hago de todo porque me gusta estudiar todo de ellas. Pero entonces, ¿por qué la gente viaja a observar aves? En todos los países del mundo básicamente hay aves. Entonces, ¿por qué la gente quiere salir de su lugar de origen para observar aves en otros lugares? ¿Por qué? Porque quiere conocer aves diferentes a las que ya está acostumbrado a observar en sus alrededores, porque quiere ver más aves, ir a lugares donde hay muchas más especies que en su lugar de residencia, quiere ir a conocer especies interesantes, especies endémicas, especies raras, especies muy bonitas, especies que tienen comportamientos diferentes, aves bellas, quieren conocer lugares y otros pues sencillamente quieren viajar y escaparse del frío del invierno en las zonas templadas, cuando están en invierno y quieren salir. ¿Quiénes son los observadores? Bueno, esta pues es una pregunta pues muy amplia, son muchas las personas, hay desde niños, pero entonces vamos a hablar específicamente de quiénes son los avituristas, ¿sí? Las personas que viajan fuera de sus países a otros países a observar aves. Entonces, aquí voy a tomar unas láminas de algunas de las presentaciones del proyecto de Audu, en donde se da grosso modo como una clasificación de los observadores de aves, porque existen diferentes tipos de observadores de aves, cada uno pues tiene sus objetivos, sus preferencias, y eso también marca, digamos, un nicho específico para los lugares que pueden visitar. Y digamos que nosotros tenemos que adaptarnos como guías, como lugares, para este tipo o este perfil de aviturista. En primer lugar están los hardcore, los twitchers, que son básicamente, generalmente son personas entre 30 y 50 años, sobre todo entre 40 y 50 años, que llevan un listado organizado de aves, que quieren ver muchas especies de aves, que están buscando las especies más difíciles de observar. Generalmente no se preocupan mucho por las comodidades, generalmente hay excepciones, sino que están más interesados en las especies de aves y representa generalmente el 10% de los avituristas. Luego tenemos los entusiastas, que son personas que conocen las aves, pero digamos que no se van a molestar si no observan algunas de las especies objetivos. Ya le prestan un poco más atención a las comodidades, a la infraestructura de cada uno de los lugares. Y este grupo es importante porque en este momento representa, digamos, la mayoría de los observadores de aves. Y estos porcentajes varían y han variado en Colombia a través del tiempo. Hace, no sé, 8 o 7 años, en su gran mayoría, los hardcore, o sea,
los intensos representaban la mayoría de personas porque eran los únicos que se atrevían a venir al país cuando la infraestructura no estaba tan desarrollada, digamos, y también las condiciones de seguridad no eran pues iguales a las del día de hoy. Pero ahora las cosas han variado, ya tenemos pues, mejores condiciones de infraestructura, las condiciones de seguridad mejorado, muchas cosas, y ya tenemos que los observadores entusiastas se convirtieron en el mayor porcentaje. Luego tenemos los observadores casuales o se puede llamar como toderos que no están específicamente buscando aves, generalmente no las conocen bien, no traen un listado, sino que están interesados en la naturaleza en general, también en la cultura, en la comida, en la gastronomía, le prestan mucha atención ya a la comodidad de los lugares, a la infraestructura, y pues pueden representar en este momento entre el 20 o el 30%, pero como les comentaba, esto ha venido cambiando y puede cambiar. Entonces, bueno, comenzamos hablando sobre cómo las personas terminan en un tour en Colombia o en cualquier lugar. Entonces, las empresas, los operadores ofrecen los viajes por internet en sus páginas web o ya sea por cuando asisten a las ferias de aviturismo internacionales. La empresa pues tiene organizado un itinerario o lo organiza dependiendo de las necesidades de la persona, se ofrecen las fechas, se concuerda un precio. Luego, bueno, es importante acá, muy importante pues el marketing que las empresas realicen de los diferentes itinerarios que estén ofreciendo para que puedan llegar a los clientes. Muchas veces pues pasa que la publicidad se da por el voz a voz, entonces personas que ya han viajado le cuentan a otras personas, a un amigo en una reunión y así también se pueden pues adquirir clientes. Entonces como tal un tour, entonces aquí en la imagen tengo el diseño de un tour en el cual estoy trabajando para el suroccidente de Colombia con los diferentes puntos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que siempre las personas o la persona va a estar acompañado de un guía. Ese es el caso generalmente. Algunas empresas están optando por cuando tienen un desplazamiento grande, una distancia larga en avión, cambian de guías. El que estaba con la persona se queda atrás, por ejemplo, cuando van de Bogotá a Santa Marta o Cali a Santa Marta y en el lugar nuevo hay un guía nuevo los está esperando, ¿sí? Pero pues generalmente hay un guía que es el líder, solamente ese guía es el líder del grupo que hace el acompañamiento a las personas. La idea a la hora de diseñar los tours es maximizar el número de especies y eso se logra tratando de visitar varios lugares a lo largo de varios días, lugares que presenten o donde podamos encontrar especies diferentes, tratando de evitar desplazamientos largos, generalmente no más de 3 o 4 horas por día, cada 2 días, y tratando también de evitar que los recorridos nos toque regresarnos por la misma ruta, ¿sí? Tratar de hacer como un loop y evitar recorrer la misma carretera o el mismo lugar 2 veces. Entonces, como les comentaba, generalmente pues un guía está acompañando, guías internacionales, guías regionales y guías locales. Generalmente los guías internacionales pues van acompañados de un guía local, un guía regional, que es la persona pues, que tiene conocimiento específico de cada lugar. ¿Qué se necesita para comenzar un negocio de aviturismo? Pues hay varios negocios de aviturismo, están los operadores, están los guías, que también pues básicamente es un negocio, están los propietarios de los lugares, los lodges, las reservas, están los dueños de las empresas de transporte, los restaurantes, cada uno pues forma parte de esa cadena de valor, cada uno tiene, pues es muy importante en esta cadena de valor y tiene pues requerimientos diferentes. Ahora continuamos pues hablando al respecto, entonces estamos hablando de que para ser eficientes en el negocio de aviturismo no se puede pensar pues de manera individual o trabajar de manera aislada, sino que se tiene que trabajar como
como una red con toda la cadena de valor vinculada y tratar de promoverse como un destino regional. ¿Por qué es esto? Porque es muy difícil tratar de invitar personas a un solo lugar. Si no, venga y conoce, tengo 3, 4 especies de interés, bueno, 3, 4 especies, probablemente las conozco en una mañana y listo, terminé, me voy. Mientras que si usted comienza a operar y trabajar en red con otros prestadores de servicios, pueden ofrecer un destino a nivel regional con más lugares y eso básicamente le va a permitir o va a obligar al turista a que pase más tiempo en este destino. O sea, en vez de quedarse ya una noche, como ya hay más lugares, hay más cosas para hacer, más cosas para ver, se prestan servicios de calidad, ya no se van a quedar una sola noche, sino que van a pasar varias noches en un solo lugar. Entonces esta red está compuesta, como les comentaba, los sitios de pajareo, las aves, los guías locales, los operadores turísticos, las comunidades locales, los pequeños negocios y otros servicios relacionados con la cadena de valor y pues la idea es que todos trabajen en comunidad para prestar servicios de alta calidad y pues servicios diversos que sean más, para que sea un destino más atractivo para los turistas. Hablando ya en particular sobre el lugar de observación, pues tiene que ser un sitio de interés natural con muchas especies de aves, aunque vamos a ver más adelante que algunos casos particulares pues les ha funcionado bien, aun cuando no tienen muchas especies de aves, lugares que no tienen grandes extensiones de tierra, que no tienen grandes extensiones de bosques. Debemos de tener pues un conocimiento claro sobre las aves que se pueden encontrar en el lugar o la zona para promoverlas, para que las personas que van a visitar sepan cuáles son las posibles especies que se pueden encontrar. Guías locales donde se pueda encontrar información sobre las especies endémicas, amenazadas o las especies de interés. Ofrecer una ruta que incluye varios lugares para hacer un viaje de una semana, lo menos de una semana o 2 semanas, y esto pues va a permitir una asociación positiva del cliente, ¿sí? Entonces, los lugares más preferidos por los avituristas en general, ¿sí? Vamos para este porcentaje grande, son los lugares que tienen especies de interés. ¿Cuáles son las especies de interés? Estamos hablando de las especies endémicas, las especies amenazadas, las especies con distribución restringida, o sea, las especies casi endémicas, las endémicas de una zona biogeográfica en particular, especies carismáticas, estamos hablando entonces de especies grandes, bonitas, quetzales, tucanes, fáciles de observar, fáciles de fotografiar, y eso hace un lugar más interesante o interesante para los turistas. Hablando ahora en términos de infraestructura, entonces pues es importante que los lugares tengan senderos apropiados para el aviturismo y aquí es un punto en el cual he tenido, pues, digamos, discusiones con muchas personas, muchos propietarios sobre lo que es un sendero apropiado para avituristas y lo que no. Acá tenemos un buen ejemplo de un sendero, si tiene que ser fácil de caminar, que las personas no se van a enredar, teniendo en cuenta que son personas, en su mayoría personas mayores de edad. Entonces tiene que ser algo cómodo, fácil de caminar, que no se encuentre uno con obstáculos. Ideal, pues este es otro punto que puede ser polémico, son los comederos o alimentadores para aves, que digamos que son el estándar de la industria para muchos de los lugares, pero no significa que sean totalmente necesarios. Hay otras alternativas, digamos, más saludables para las aves, como sí, un jardín de flores, tener árboles frutales plantados alrededor del lugar. Y si se van a utilizar ya los alimentadores como tales, pues se debe prestar mucha atención al buen mantenimiento, al buen uso de ellos, no exagerar en el número, sino que tiene que ser siempre una combinación entre alimentación natural, llámese flores, llámese frutos, y bueno, y este alimento suplementario para que no se afecten mucho las aves, ¿sí? Hay mucha tela para cortar sobre el tema. Si alguien tiene alguna pregunta al final la podemos hacer, pero por el momento lo vamos a dejar así.
Los hospedajes pues tienen que ser limpios, seguros, con buena comida, buena alimentación. No tiene que ser de lujo, pero pues sí tiene que ser algo cómodo, amplio, camas y almohadas que sean pues muy cómodas. Y algo muy importante es que se tiene que, digamos, el lugar se tiene que ajustar a los horarios de los observadores de aves, y los observadores de aves pues arrancamos muy temprano, entonces significa desayunar muy temprano, y esto es importante y marca muchas veces la preferencia de un lugar sobre otro. Uno va a un hotel y le dice a las personas encargadas, no, es que van a necesitamos el desayuno a las 5:30, y le dicen, no, 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 qué pena, pero nosotros aquí generalmente los desayunos los servimos después de las 7 o después de las 8 y no hay nada que hacer. Entonces, digamos que ya un lugar como estos, ya uno, si hay otra opción que presente las mismas condiciones de infraestructura o inclusive menos, pero con tal de que le presten a uno este tipo de servicios, pues uno ya prefiere irse para ese lugar que sí se adapta a las necesidades del aventurista. Guías especializados, entonces pues es un componente muy importante. Son la imagen como tal de la empresa, la imagen del lugar, eh, la imagen del país, porque son las personas que van a estar interactuando en la mayoría del tiempo con los turistas. Entonces tienen que ser personas carismáticas, personas con mucha cultura. Yo los denomino como personas de mundo, sí, que estén como en capacidad de hablar un poco de todo con las personas, que puedan hablar de política, de qué está pasando en el mundo. Ideal que ya sean profesionales en guianza turística. Obviamente pues tienen que ser expertos en aves de la zona a nivel regional, a nivel pues nacional, dependiendo de cuál sea el recorrido del tour. También que sean bilingües, básicamente ese es el idioma que se maneja en la gran mayoría de los tours. Y muy importante es que sean naturalistas. Que es un naturalista? Una persona pues que no solamente sabe de aves, sino que conoce un poco de toda la naturaleza, ¿sí? Sabe de plantas, sabe de ecosistemas, de geología, bueno, de todo un poquito, porque las personas también muchas veces no están solamente interesadas en las aves, sino que también quieren saber cómo se llama la mariposita, cómo se llama la rana, cómo se llama el lagarto, cómo se llama la montaña, sobre las culturas, sobre los indígenas. Y es muy importante sí, poder tener estos canales de comunicación con las personas, poder hablar de ellos, de este tipo de cosas, poder interactuar con ellos. Eso sirve mucho no solamente para pues hacer un ambiente amigable dentro del grupo, sino que también sirve para esos momentos en que no hay nada que observar, porque pasa, en algunas oportunidades sencillamente no hay aves. Entonces, si uno sabe un poquito de plantas, un poquito de orquídeas, algo de ranas, encuentra una mariposita, pues uno comienza a hablar sobre eso y ahí se va entreteniendo, y la gente pues también se va a ir mucho más contenta cuando un guía es capaz de hacer este tipo de cosas. Y es un proceso que a mí pues, he tenido que realizar, porque en principio pues estuve básicamente enfocado en solamente en las aves, pero a medida que fue cambiando el público, ya teníamos personas mucho más generalistas, ya dejaron de venir los hardcore y ya son personas, pues los entusiastas y los casuales, y ya tiene uno que saber de todo. Uno va en los buses con ellos y de repente les sueltan una pregunta que, ¿cómo se llama esa quebrada que acabó de pasar? ¿Cómo se llama el río que acabó de pasar? Y estamos uno en la mitad de la nada y pues digamos que se supone que uno tiene que saber muchas veces ese tipo de información. Entonces, otros servicios conectados en la cadena de valor son como el transporte, entonces es importante también esto. Tiene que ser pues un transporte cómodo, que un conductor seguro, es muy diferente cómo manejamos los colombianos a cómo manejan los extranjeros y a lo que ellos están acostumbrados. El café es muy importante, los refrigerios, la calidad de la comida, cómo se sirve. Tenemos que tener disponibles para las personas listas de aves, mapas de los senderos,
esta información pues debe estar disponible en las páginas web y pues también a ellos les gusta muchas veces pasar por tiendas de artesanías y souvenirs para pues llevar recuerdos y comprar cositas. También es importante pues si se tiene la oportunidad de mostrar pues algo de la cultura local, puede ser algo de la gastronomía local, una danza, bueno, algo que esté sucediendo en el momento, seguramente pues estas personas en su mayoría lo van a apreciar y va a ser un recuerdo que se van a llevar y va a ser pues digamos que de la experiencia algo único y algo diferente, que es algo, eso es algo muy importante. Mercadeo y comunicaciones para dar a conocer nuestro lugar, nuestro emprendimiento, entonces promocionar listas de chequeo, publicar la información de los lugares, tener nuestra página web, redes sociales, participar en eventos y promociones, es muy importante no solamente para promocionarse, sino para aprender, tratar de ir a los diferentes eventos que existen a nivel nacional e internacional sobre aviturismo, ferias de aviturismo, para hacer conexiones, venderse, bueno, de todo. Eso es algo para las personas, en especial para las personas que están comenzando, una manera muy importante de conocer, pues es ir a conocer, a hablar los lugares que ya, pues ya tienen cierta experiencia, que ya han venido funcionando y aprender de ellos. Entonces ahorita hablemos un poco sobre Colombia como destino de aviturismo, entonces estamos hablando creo que ya estamos cerca de las 1940 especies de aves, alrededor de 80 especies endémicas. Colombia es el país con la mayor biodiversidad de aves en el mundo, lo cual pues lo proyecta como también el que debería ser el país con el mayor desarrollo en términos de aviturismo a nivel mundial. No es el caso, no es el caso principalmente pues debido a toda la problemática que hemos vivido en el país en los últimos 40, 50 años con la violencia, y eso pues no permitió un desarrollo no solo del aviturismo, sino del turismo en general, comparado con otros países vecinos de nosotros que no sufrieron o que no están sufriendo pues con este problema de la violencia, como lo son Ecuador, Perú, Costa Rica, bueno, México y otros países que en realidad nos llevan pues una ventaja importante en términos de desarrollo del aviturismo, ¿sí? Entonces, somos el país con el mayor potencial, con el mayor número de especies de aves, probablemente con la mayor cantidad de aves, pero por el momento pues no somos el país más desarrollado en términos de aviturismo, entonces pues tenemos ahí un gran potencial todavía por explotar. Todo depende pues de que continuemos, que las condiciones de seguridad en el país continúen mejorando y pues de nosotros, las personas que pues, estamos trabajando en este medio. Bueno, entonces hablando sobre el aviturismo en el país, yo diría que se concentra o se ha concentrado principalmente en la región andina, las tres cordilleras y en la Sierra Nevada de Santa Marta en los alrededores, debido a que, bueno, son los lugares que concentran la mayor cantidad de especies endémicas del país y además de que son las zonas también que han presentado mejores condiciones de seguridad comparado con otras zonas más remotas, al igual que también las mejores condiciones de infraestructura, o sea, llámese aeropuertos, carreteras, hoteles, restaurantes, ¿sí? Entonces, hablamos, por ejemplo, de un departamento como Nariño, que creo que ya están cerca de las 1.000 especies de aves, que es uno de los departamentos que más especies tiene a nivel nacional, pero Nariño no cuenta con una sola, no tienen especies endémicas de Colombia, ¿sí? No podemos encontrar especies endémicas hasta donde yo sé, porque está muy cerca pues con la frontera de Ecuador, entonces digamos que no fue un destino preferido en su momento, comparado con los departamentos del centro del país en los Andes, donde podemos encontrar las especies endémicas, que esas son las que principalmente vienen a buscar los avituristas, especies de interés y las especies con rangos restringidos. Pues ahora pues ya pasamos,
hacemos. Entonces, hablando un poquito más sobre el aviturismo en Colombia, yo diría que el aviturismo en Colombia se viene desarrollando desde hace 25, 30 años. Yo he tenido clientes recientes que estuvieron en Colombia haciendo aviturismo hace 20, 25 años a una escala menor y pues, a zonas muy limitadas debidamente pues principalmente por los problemas de seguridad, pero pues se hizo aviturismo en ese momento igual, pero digamos que ya como el boom del aviturismo en el país, yo diría que es algo relativamente reciente, unos 10 años, cuando ya comenzaron pues a venir ya un grupo importante de extranjeros a visitar el país, ya están las primeras empresas funcionando, estableciéndose las primeras, bueno, no estableciéndose, sino que ya las primeras reservas comenzaron a desarrollar infraestructura específica para aviturismo, que ya vamos a ver más adelante de qué se trata esto. Y de esta manera, pues mejoraron las condiciones de seguridad, mejoras en la infraestructura, empresas, publicidad, pues ya comenzó a moverse el aviturismo en el país. Entonces, ahora hablamos sobre el aviturismo en el departamento del Tolima, ¿sí? Entonces, departamento del Tolima, pues ubicado en el Valle del Magdalena, encontramos en el territorio, en el flanco oriental de la cordillera central y en el flanco occidental de la cordillera oriental. Principalmente, pues es un destino que generalmente ha sido utilizado para 1, 2, máximo 3 días. ¿Y cómo ha funcionado? ¿Sí? Entonces hablamos que en el departamento de Tolima, este es un dato pues aproximado, 800 especies, no tenemos en este momento un listado actualizado, los compañeros Ronald y Jair esperamos que pronto ya publiquen su artículo sobre las aves del Tolima y ya tenemos la posibilidad de tener un listado actualizado. En el momento, pues digo que 800 especies es un número aproximado muy real. Debidamente, pues seguramente son más, estamos esperando. Estamos hablando de aproximadamente 23 especies endémicas, tampoco tenemos un consolidado de esto, pero yo diría que entre 23 y 25 especies está muy bien. Entonces estamos hablando de casi un tercio de las especies endémicas que se pueden encontrar en el país y eso es un dato muy importante, ¿sí? En su mayoría el aviturismo en el departamento pues ha estado concentrado en Ibagué y la zona norte del departamento, la Carrera en Líbano, Murillo, en la zona de Mariquita, también un poco en la zona de Cajamarca y Anaime, ¿sí? Pero principalmente pues ha estado concentrado en Ibagué, en especial no sé, en los últimos 2 años. Y funciona que los tours, bueno, ingresan al departamento principalmente de Bogotá, donde digamos inicia el tour, ya sea por la carretera, por la autopista sur, entrando por Ibagué, o por la carretera de San Francisco, La Vega, la de la 80, y entran al departamento por Honda, ¿sí? Entonces ahí los grupos pasan, bueno, dependiendo de las necesidades o dependiendo del tour, 1 o 2 días y continúan su camino, ya sea principalmente están realizando una ruta del Magdalena y los Andes Orientales, entonces de Tolima se van, puede ser a Río Claro, puede ser a la reserva del Paujir, a la reserva de Reinita Cerulia, cerca de Bucaramanga, en San Vicente de Chucurí, inclusive pueden continuar hasta la costa, o pueden continuar ya hacia la ruta del otro lado de los Andes centrales, o sea, la ruta del Valle del Cauca, Manizales, Pereira, Armenia, Cali, pueden seguir Risaralda, Quimbaya, puede funcionar de muchas maneras y también pues, puede funcionar viceversa. Puede que lleguen desde Manizales y entran por Mariquita o entran por Fresno
o en algunas oportunidades también pueden entrar por la línea Cajamarca, Naime, Ibagué y van a terminar en Bogotá. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se ha concentrado el aviturismo en el departamento en estas dos zonas en particular? Yo creo que pues la misma imagen nos lo está diciendo, porque están cercanos a las vías principales que comunican la cordillera oriental con la cordillera central y el valle del Cauca. ¿Sí? Por eso es que, pues digamos que no se ha hecho mucho trabajo en el sur del departamento porque no hay carreteras pues, que atraviesen la cordillera y pues generalmente a la hora de diseñar un tour lo que se busca también es, como lo comentaba, tratar de minimizar el tiempo de recorrido. Entonces uno trata de ubicar o visitar lugares donde pues, se puedan observar las aves que uno está buscando, pero que no haya necesidad de recorrer pues tiempo no necesario. O sea, un ejemplo, un lugar, digamos, un ejemplo, si Chaparral se pueden encontrar las mismas especies de aves que en Ibagué, o sea, como a la hora de diseñar el tour, uno como operador, como guía, pues no hay necesidad de irse hasta Chaparral para buscar las mismas especies que se pueden encontrar en Ibagué. No se justifica ni por tiempo, ni por pues todo el esfuerzo que se requiere para hacerlo, sino que se trata de diseñarlo, pues digamos que lo más corto posible. Este tiempo que ahorramos en esto pues, nos va a permitir visitar otros lugares con especies diferentes. Pero entonces, ¿qué, qué, ¿de qué manera decidimos por dónde entrar al departamento o qué zona visitar del departamento? ¿Sí? Entonces, hasta hace un par de años, estas cuatro especies, que son la Eufonia magdalena, la gigante de ojos, la caminera tolimense y el colibrí cabecicastaño Tolima, fueron las principales razones para los avituristas o para los operadores visitar el departamento del Tolima. ¿Sí? Estas son las especies que los grupos vienen a buscar al departamento porque ya sea en Ibagué, ya sea en Líbano, es la zona o una de las zonas del país donde son más fácilmente encontradas. Entonces, digamos que se visitan estas zonas principalmente para ubicar esas especies y bueno, y otras especies más, pero estas digamos que son las especies bandera del departamento en términos de aviturismo por el momento. Son cuatro especies endémicas de las aproximadamente 23. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el resto de especies? El resto de especies, lo que sucede es que están en zonas remotas o no se tienen las condiciones de infraestructura para poder pues, observarlas fácilmente y existe otro lugar dentro de la ruta que permita hacerlo también de una manera más efectiva. Entonces, digamos, pues se evita gastar ese tiempo extra si ya sabe uno que la va a poder observar en otro lugar. O sencillamente pues las condiciones de infraestructura son muy complicadas, muy complejo el acceso para poder llevar un grupo a observarlas. Bueno, hablamos entonces del caso del norte de Tolima, que el norte de Tolima pues, comparte muchas características con la zona centro del departamento, comparte la gran mayoría de las aves, pero tiene especies diferentes a las que se pueden encontrar cerca de Ibagué o en el centro del departamento, y eso es una ventaja pues, para el norte del Tolima. Pero recientemente, desde hace 2, 3 años, digamos que ya el número de grupos que están visitando la zona norte del departamento para buscar estas especies, principalmente la trapete, la paloma y el colibrí cabecicastaño, entonces la berlepchi, digamos que ha disminuido. Principalmente debido a que en el cañón de Combé y Cuco, pues están haciendo un excelente trabajo los amigos
Truman y Annie, y han desarrollado pues unas condiciones de infraestructura que permiten observar estas especies, digamos que de manera muy sencilla, si lo comparamos con las opciones que tenemos en el norte del departamento. Entonces, pues, ¿qué fue lo que pasó? Que la mayoría de los operadores, pues, decidieron pues mover un poquito la ruta, cambiarla, y ahora pues, están viniendo a Ibagué para poder observar estas especies. Compartimos la mayoría de las especies, ¿sí? Pero el norte del Tolima pues tiene también un tipo de hábitat principalmente que no tenemos en Ibagué o en el centro del departamento, que son los bosques húmedos, y eso es algo muy importante, ¿sí? Entonces acá tenemos como un resumen muy general, algo que pues, yo hice sobre los diferentes hábitats que podemos encontrar en el norte del departamento, enfocándome pues, principalmente ¿sí? como en la zona de Honda, Mariquita, Líbano, Murillo, no pensando tanto como en el este. Entonces tenemos bosques secos, zonas bajas y humedales, que son las zonas principalmente por debajo como de los 800 metros sobre el nivel del mar, que podemos encontrar en la planicie cerca del valle, al río Magdalena. Luego tenemos los bosques húmedos, que son ese tipo de hábitat o muy húmedos que no podemos encontrar cerca de Ibagué, que principalmente se encuentran cerca a Mariquita, cerca a Honda, algunos relictos también en Falan, Palo Cabildo, bueno, y otras zonas que todavía están por explorar. Están los bosques montanos, que básicamente son los bosques entre 1000 y 2500 metros, luego los bosques altoandinos, los subpáramos y los páramos, ¿sí? Básicamente esos son los tipos de hábitat que podemos encontrar en la zona norte del departamento, y cada una de estas zonas pues presenta una diversidad de aves diferente, que es lo que vamos a tratar de hablar ahora, y eso también pues nos muestra pues unas oportunidades también para desarrollar diferentes actividades. Algo muy importante para resaltar es el gradiente altitudinal que se presenta entre Armero, Mariquita, Honda, Podemos, y bueno, la parte alta de la cordillera y el páramo, y eso es una característica única del departamento y algo que no estamos explotando. Es una de las pocas carreteras en el país en la cual pasamos de 300 metros sobre el nivel del mar al páramo, a 4000 metros, y la gran ventaja que tenemos es que es una distancia muy corta, estamos hablando como cerca de 80 kilómetros, y que no tenemos que atravesar por grandes ciudades que van, pues, digamos, a quitarnos tiempo en el recorrido, sino que se puede pasar fácilmente en 3, 4 horas de Mariquita hasta arriba, hasta el páramo de Letras o de Líbano a Murillo, ¿sí? O de Armero a Murillo. Entonces es algo muy importante que tiene la ruta del norte del departamento, que tampoco tiene, digamos, la zona centro del departamento. Esas vías de acceso a los páramos, a los bosques altoandinos. Aquí en Ibagué básicamente antes podíamos llegar hasta el Silencio, hasta los 2600, 2700 metros, pero ya está cerrada la carretera, entonces solamente podemos llegar como hasta 2000 metros, y eso pues limita mucho nuestras opciones comparada con lo que se podría hacer en el norte del departamento. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar un poco sobre qué especies podemos encontrar en cada uno de estos hábitats. Entonces hablamos ahora sobre los bosques secos, zonas bajas y humedales, que son los humedales, estas zonas de cultivo grandes, remanentes de bosque seco, que podemos encontrar en el departamento. Son muchas las especies que podemos encontrar. Yo diría que la más atractiva probablemente sea la Eufonia del Magdalena, que es una especie endémica. Luego tenemos el Miarcus apicalis, el atrapamoscas apical, que es otra especie endémica. La guacharaca colombiana, otra especie endémica. Otra especie de interés pueden ser el saltaricoludo,
algunas especies de atrapamoscas, varias especies de colibríes, incluyendo colibrí rubí topazo, colibrí rubí topacino que podemos encontrar en esta zona. O sea, todas estas especies las podemos encontrar cerca a Mariquita, cerca a Honda, a Armero, habitan en toda esta zona del departamento, entre los 300 hasta los 800 metros. Varias de estas especies se pueden encontrar en varios tipos de hábitats, como el atrapamoscas y la pava, que también los podemos encontrar en bosques montanos bajos. Otras especies de interés, tenemos acá varias especies de cucu, tenemos el Coxicua pumila, tenemos la garza pileada, la tángara vitreolina, que es una especie casi endémica, el buco punteado, que es otra especie pues interesante, especial para los fotógrafos y es muy común en las cercanías, en casi todo el Valle del Magdalena. Tenemos a Myrmeciza longipes, una especie de hormiguero. Tenemos esta otra especie de cuco, Dromocoxis pasanellus, que es una especie rara que podemos encontrar en relictos de bosque cerca a quebradas en toda esta zona y que es raro básicamente en todo el país. Se pueden encontrar otras especies que podemos encontrar, estas son especies que no son endémicas, pero que sí son atractivas porque son especies, digamos, conspicuas, grandes, que las personas pueden observar con facilidad, que se les pueden tomar fotografías. Tenemos el bobito rayado, tenemos el sinsonte lagunero y el Momotus de tierras bajas, Momotus subrufes. Todas estas especies ocurren en las zonas bajas del departamento, en los bosques secos. Luego vamos a los bosques húmedos, que son ya el tipo de bosques que básicamente solamente podemos encontrar en el norte del departamento y allí podemos encontrar también especies que no encontramos en el centro o en el sur del departamento. Y son especies endémicas. Acá tenemos el Avia guturalis, que es endémica también. Tenemos el carpintero bonito, especie endémica. Tenemos el bobito, el capito hipolecus y la Stilbnia palliata, que es otro hormiguero endémico, casi endémico, perdón, recientemente lo encontraron en Venezuela, pero también es una especie de interés. Y estos están restringidos principalmente a zonas húmedas, bosques húmedos del departamento. O sea, estamos hablando en la carretera que va en el bosque municipal de Honda, se puede encontrar la carretera, el bosque municipal de Mariquita, perdón, la carretera que va de Mariquita a La Victoria, Falan, bueno, y en otras zonas que representan bosque húmedo en el departamento. Son especies endémicas que son especies de interés para los turistas y que podemos utilizar para atraer, bien, para vender nuestros paquetes. Otras especies que podemos encontrar en el departamento, pues comprende carpinteros, Celio loricaturus, es una tángara larvata que también es muy bonita. Tenemos esta especie de lorita que se me fue el nombre en este momento, Myrmeciza exul. Esta es la hembra, y aquí a la izquierda, en la parte superior, tenemos el Philoscartes langioni, que es una especie de atrapamoscas endémico, que pues es todavía raro en el departamento, al igual que muchas de las especies que estamos mostrando. Se nos hace falta todavía conocer mejor estos bosques húmedos y establecer con claridad cuál es la real distribución de estas especies, porque creo que hasta el momento no tenemos registros confirmados del Philoscartes langioni, tenemos unos registros en IBER, pero muchas de estas especies se registran con regularidad en La Victoria. La Victoria es el municipio que queda, bueno, al norte de Mariquita, básicamente cruzando justo en el límite entre Tolima y Caldas. Y allí hay un bosque que se llama el Bosque Municipal de La Victoria, la Reserva Bella Vista, y es uno de los destinos preferidos por los avituristas y por los tours que visitan esta zona.
pasan a buscan estas especies allá, ya se pueden encontrar, y lo que nos limita básicamente, no nos limita, sino lo que nos une con ellos, es un cañón que tiene pues una muy importante cobertura vegetal, entonces es muy probable que estas especies también ocurran con regularidad en algunas zonas del norte del departamento. Entonces, pues siendo un poquito regionalistas acá, es importante, bueno, tener un lugar como La Victoria, porque ya nos está ofreciendo la opción de incorporar estas especies a nuestros recorridos, pensando pues a nivel de red, a nivel de destino regional, pero pues sí necesitamos encontrar algunos lugares o tener unos lugares en la zona norte, en el departamento del Tolima, donde podamos pues trabajar con estas especies. Por el momento no lo tenemos muy bien. Luego pasamos a los bosques montanos, básicamente entre los montano bajo, montano alto, entre los 1000 a 2300, 2400 metros, es otro set completamente diferente de especies, que son otras especies, pues muchas especies de interés, especies endémicas como Labia cristata, otras especies con distribuciones restringidas como son el Chloropipo flavicapilla, el cucarachero colombiano, otras especies pues digamos icónicas como son los quetzales, estos bovitos, el Malacoptila mystacalis, que son especies de interés y que podemos encontrar en este tipo de hábitats. Estamos hablando de que se podían encontrar en Fresno, Líbano y otras zonas a esta elevación, entre los 1000 a los 2000 metros. Algunas están pues limitadas a las zonas más bajas, o sea, entre los 1000 a 1800, otros a las partes más altas. Más ejemplos de esto. Tenemos el colibrí gorri azul, que es otra especie endémica de Colombia, habita esta franja. Tenemos la Rhodonocicla rosia, que es una especie pues, también muy interesante. Tenemos una subespecie endémica del centro del país y se puede encontrar en zona cafetera. Tenemos otra vez el Aclapetes flaviceps. Tenemos al Dixipia pipra, que también tiene una subespecie endémica del Valle de Magdalena. El colibrí cabezacastaño del Tolima, y tenemos la caminera tolimense. O sea, tenemos todas estas especies que encontramos en este rango altitudinal. O sea, estamos haciendo como un transecto altitudinal, comenzando desde la parte baja y vamos a ir subiendo, ir conociendo qué especies podemos encontrar en cada uno de estos lugares, que es básicamente lo que trata de hacer a la hora de diseñar un recorrido, visitar diferentes lugares con diferentes tipos de hábitat, a diferentes elevaciones, donde podemos encontrar especies diferentes. Continuamos, entonces acá tenemos otro set de especies, se me repitió aquí la Atlapetes, entonces ya subimos un poquito, ya comenzamos ya estamos como por encima de los 2000 metros, básicamente, y nos encontramos con las granarias, que son un grupo muy carismático, muy interesante, que llama mucho la atención. Hay una reserva del otro lado, ya vamos a hablar de ello, se llama Río Blanco, y uno de los principales ganchos de ellos es que tienen alimentadores para las gralarias, Gralaria ruficapilla, Gralaria milleri y otras especies, y pues la gente va a visitar esa reserva porque encontrar o observar bien a este tipo de aves es bastante difícil en el bosque, generalmente se escucha más de lo que se ve. Entonces, si un lugar ofrece esta ventaja, pues la gente la aprovecha y le gusta ir a este tipo de lugares. Entonces, la Reserva Río Blanco tiene alimentadores para estas gralarias, y adivinen qué, de este lado de los Andes podemos encontrar las mismas especies de gralarias que ellos tienen allá, pero nosotros no tenemos ningún lugar que ofrezca lo que ellos están ofreciendo. Encontramos otras especies ya, estamos hablando de los tucanes de montaña, indígenas negrorostris, el primero de ellos, que no es una especie endémica, están las tres cordilleras y en Venezuela, Ecuador, pero es una especie de interés. También tenemos el colibrí pico de espada, que es una especie pues, muy carismática, muy interesante.
Otras especies de interés, también ya un poco más arriba, no son especies endémicas, pero sí son especies que llaman mucho la atención. El andígena hipoglauca, Saltator cinctus, que es una especie bastante rara y hemos encontrado que se puede encontrar con cierta facilidad en cerca a Murillo, también saliendo muy poquito de la ruta entre Anaime, en la zona de Anaime, subiendo a la reserva de Proaves y Semillas de Agua, y otras especies muy importantes. Acá tenemos otros ejemplos de especies que podemos encontrar. Otra especie gralaria, tenemos la Cropternis octonis, un tipo de capaculo, colibríes, muchas especies, algunas endémicas con distribuciones restringidas. Este es un colibrí muy especial, colibrí pico de cuña, raro. Tenemos pues varias especies de lores también que son interesantes, Leptositaca braniquio, Morricus icteroptis también se puede encontrar en la zona, que aquí está. Tenemos clorofonias, Catamberrincus, aquí están los loros origen-amarillos, tenemos buitos andinos, también en nuestros ríos podemos encontrar patos de las torrentes en toda esta zona. Y luego ya pues subimos un poco más y nos vamos a las especies como tal de páramo y subpáramo. Acá tenemos el chihuito, el barbudito, el oxypogon, algunas especies de furnarios típicas de las zonas de subpáramo y páramo. Acá tenemos el rampomicron, que es otra especie pues también interesante, un octoeca. Y todas estas pues son especies que son interesantes para las personas y para los grupos que nos pueden visitar. Entonces, estos son pues algunos ejemplos de toda la diversidad que podemos encontrar en el norte del departamento, desde los bosques secos, bosques húmedos, bosques montanos, bosques altoandinos, los páramos. Básicamente, yo diría que estamos hablando de cerca de 650, 700 especies en este transecto altitudinal, lo cual es súper loco y la verdad no lo estamos aprovechando como sí lo están aprovechando otras regiones que no tienen esa ventaja que tenemos nosotros de tener este recorrido altitudinal en una distancia muy corta, ¿sí? Entonces ahorita pues vamos a hablar sobre desde mi perspectiva, cuál es la actualidad que tenemos en el aviculturismo, no solamente en el norte de Tolima, sino en el departamento. Se han hecho pues cosas importantes, ¿sí? Se ha avanzado. Hace poco la Cámara de Comercio del Norte, junto con Antocéfala, desarrollaron un proyecto muy importante, donde se hicieron como los primeros inventarios, se visitaron los lugares, se capacitaron también las personas interesadas en varios municipios. Ese es el tipo de cosas que necesitamos hacer para comenzar. Entonces, también con Audun, algunas personas del norte participaron en el proyecto en el cual estuve trabajando, pero aún así nos encontramos de que este desarrollo va mucho más lento de lo que está demandando el mercado. ¿Sí? Entonces, básicamente, la gente quiere venir al Tolima, quiere visitar el norte del Tolima, pero no encontramos el desarrollo en cuanto a infraestructura que ya tienen otros departamentos y eso pues limita nuestras opciones. Nos encontramos entonces que tenemos muchos atractivos naturales, pero pocos atractivos turísticos, ¿sí? Entonces aquí quiero hablar un poco sobre este punto, porque una cosa es tener un atractivo natural y una cosa muy diferente es tener un atractivo turístico, ¿sí? Porque muchas personas deben estar diciendo, yo tengo mi reserva, tengo mi finca, está la reserva de Cortolima, está la reserva de fulanito, de sutanito. Sí, eso es un atractivo natural. Pero estos atractivos naturales, si no cuenta con las condiciones de infraestructura mínimas, como vimos anteriormente, para desarrollar de manera segura actividades de turismo, pues no son un atractivo turístico, ¿sí? Un caso, un ejemplo, el Bosque de Galilea.
El Bosque Galilea tiene un potencial tremendo en el futuro, pero en este momento no es un atractivo turístico. ¿Por qué? Porque no hay senderos, no hay hoteles, no existen las condiciones de seguridad, no hay, bueno, todo este tipo de cosas. Entonces no es un atractivo turístico, es un atractivo natural. Y ahí es donde pues nosotros tenemos que comenzar a trabajar en pasar de ser un atractivo natural a un atractivo turístico. ¿Sí? Como resultado pues, de ese bajo desarrollo en cuanto a la infraestructura como tal y otros aspectos, pues tenemos pocos visitantes si lo comparamos con todo el potencial, o sea, con todas las especies de aves que les mostré antes. Y si lo comparamos con otras regiones que tienen especies de aves similares, un potencial similar, pero están recibiendo pues mucha mayor cantidad de aviturismo. Esto se ve pues principalmente que tenemos pocos emprendimientos, digamos que comenzamos un poquito tarde comparado con otros departamentos en el cuento del aviturismo, ¿sí? Tenemos vacíos en el conocimiento de la avifauna en algunos casos, como les comentaba, sobre todo en estas especies de bosque húmedo, y si hablamos de otras zonas del departamento, en el sur, en el este, bueno, tenemos vacíos en muchos lugares que necesitamos recopilar. También pues tenemos vacíos en cuanto a guías. Digamos que son pocos los guías a nivel departamental que en este momento podrían guiar un grupo internacional en inglés. Se han hecho esfuerzos importantes, pues arrancamos, que es lo clave, pues necesitamos seguir trabajando en ese aspecto y las personas necesitan seguir formándose para poder ofrecer servicios de calidad. Entonces, esta es mi perspectiva, no quiero pues ofender a nadie, pero es la visión que yo tengo en este momento de lo que está pasando en el norte del departamento y casi que en general de todo el departamento, salvo un par de lugares que se encuentran cerca a Ibagué. Son pocos los emprendimientos o los lugares que ya están listos para comenzar a, digamos, ofrecer servicios de aviturismo a nivel nacional. Entonces acá tengo esto es como un cuadro comparativo, ¿sí? De cómo funciona, de lo que está pasando en nuestro vecino, que es Caldas, que es uno de los departamentos más visitados y que tiene pues mayor trayectoria en el aviturismo a nivel nacional, ¿sí? Que simplemente nos divide pues el cruce de la cordillera. Nosotros estamos en el lado este, ellos en el lado oeste, pero compartimos muchas cosas, compartimos la gran mayoría de las especies de aves, compartimos la mayoría de los tipos de hábitat, y aún así miramos cuáles son los lugares. Aquí están representados básicamente la cordillera central, arriba llámese Letras. Lo que nos divide, al lado derecho están los lugares para visitar en la zona norte del departamento, y al lado izquierdo están los lugares para visitar en Caldas. ¿Sí? Entonces, pues podemos observar que en Caldas la oferta, y aquí no tengo todos, hay otros lugares que yo conozco y otros que están en las zonas más bajas, están organizados como a nivel altitudinal. Entonces el Parque Natural de los Nevados, bueno, lo compartimos, entonces digamos que ese lo tenemos los dos, pero ya comenzamos a disminuir en elevación y podemos encontrar pues la oferta que tiene Caldas en cuanto a lugares. Pues tenemos el Hotel Termales de Ruiz. Entonces aquí estamos hablando de lugares que ya tienen infraestructura específica para aviturismo, ¿sí? No son lugares con potencial, no es una carretera, no es el potrero que hay que meterse cruzando dos cercas, no es el lugar que hay que caminar 2 horas para llegar, el que hay que meterse por un sendero que está embarrado.
y que si vamos a ver el pájaro lo vemos un segundo y sale. Bueno, son lugares que ya tienen, digamos, una infraestructura desarrollada para aviturismo, ¿sí? Llámese alimentadores, hoteles, jardines, y que garantiza, pues, digamos, un alto nivel de satisfacción para las personas cuando los visitan, ¿sí? Entonces ellos allá arriba, Parque Los Nevados no tiene nada específico para aviturismo por el momento, pero es un lugar donde se pueden encontrar con relativa facilidad algunas especies de aves de interés, lo compartimos, entonces están los dos lados. Ellos tienen Hotel Termales del Ruiz, luego tienen Hacienda del Bosque, que vamos a hablar más adelante sobre Hacienda del Bosque. Luego tienen Río Blanco, más abajo de Río Blanco tienen El Color de mi Revés, más abajo tienen Tinamú, la reserva del Tinamú, luego tienen Malecón, Camedagua, y hay otras reservas más pequeñas y nuevas que yo no conozco y no quise incluir. ¿Qué nos encontramos entonces en la zona norte del Tolima? Pues tenemos grandes vacíos si nos comparamos con Caldas, ¿sí? No contamos con este tipo de reservas tan desarrolladas. Yo diría que la única reserva que está ya haciendo cosas, pero pues todavía está lejos de poder competir, digamos, a nivel nacional, es la Reserva Santa Ligrada cerca al Líbano, ¿sí? Hay otras reservas que están haciendo cositas, pero pues todavía están mucho más lejos. Y debido a eso, por eso es que la gente no visita la zona, porque no cuentan con estos lugares cómodos donde la gente puede llegar, sentarse, tomarse un café, un sendero adecuado, un sendero amplio, donde se pueden observar, digamos, las aves con cierta facilidad, donde van a encontrar un guía local así lleguen solos. Bueno, todas las cositas que hablamos anteriormente, pues tenemos esas falencias. En este momento es una falencia, pero lo que se ve como una falencia también se ve como una oportunidad. Yo veo acá este gráfico y si estoy interesado en este cuento del aviturismo, de meterme en un negocio, yo estoy viendo acá unos vacíos muy importantes que están por llenar y que necesitamos llenar si queremos posicionar al departamento del Tolima, si queremos posicionar al norte del Tolima como un destino importante para el aviturismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Yo me imagino, si tuviéramos un número similar de lugares de este lado, ya sea Murillo, llámese Líbano, llámese Fresno, llámese en estas dos carreteras, o si se dieran las cosas en Anzoátegui, Santa Isabel, bueno, algunos de los lugares que suben, que están más arriba, tuviéramos todo tuviéramos un número similar de lugares a los de Caldas. Seguramente el número de visitantes sería mucho mayor, sería mucho más importante. Ya podríamos hablar de una ruta de la zona centro del departamento, que es básicamente lo que propuso Audubon en el proyecto de Ruta de Turismo de los Andes Orientales, diseñar una ruta que funcione básicamente entre los departamentos de Cundinamarca y Tolima. Entonces estaríamos ofreciendo especies de la cordillera oriental, especies del Valle del Magdalena y especies de la cordillera central, ¿sí? Que la gente no tenga que ir hasta el otro lado, hasta Manizales, para observar las gralarias, para observar los colibríes, para observar el tinamú, sino que los pueda encontrar de este lado, ¿sí? Fácilmente sería una ruta de unos 8 o 10 días, una ruta espectacular, con una gran cantidad de especies endémicas y que sería muy interesante. Sería muy interesante también que pudiéramos incorporar a esa ruta de los Andes Orientales y Valle del Magdalena un poco de las especies de la zona alta de los Andes Centrales, ¿sí? De la cordillera central, porque hasta el momento básicamente no se hace. Lo que hacen los tours es que, bueno, llegan
y solamente suben hasta Líbano, suben hasta el Cañón de Convena, observan la paloma, observan el colibrí, observan el atrapetes, observan la eufonia en tierras bajas, unas otras especies y listo, se van, continúan, ¿sí? A buscar las especies ya sea de bosque húmedo en la Victoria Caldas o en Río Claro o en el Paujil, continúan hacia el norte, pero lo que no se está incluyendo en este momento son especies de zonas altas de la cordillera central en ese recorrido, ¿sí? Básicamente haríamos de ese recorrido que ya está consolidado y es un recorrido súper chévere, un recorrido aún más interesante para las personas, porque muchas personas hacen varios tours en Colombia, o sea, hacen un tour primero, Valle Magdalena con la Cordillera Oriental, tal vez Santa Marta, y luego regresen hacen la parte oeste del país, hacen el Valle del Cauca y un poco el Chocó, pero muchos turistas solamente vienen una vez al país. Entonces, si les ofrecemos un tour que ofrece estas regiones geográficas tan diversas, eso va a ser mucho más interesante para ellos porque les va a permitir conocer más especies en un solo viaje y no tener que regresar. Entonces, es algo importante, es algo que tenemos que ponernos las pilas acá, tratar de trabajar con los entes también gubernamentales para poder, digamos, trabajar en esas zonas altas, en el caso de Ibagué, poder trabajar tal vez en las áreas protegidas gubernamentales de los entes, que podamos desarrollar actividades como lo están haciendo en Caldas, porque en Caldas muchas de estas reservas, Río Blanco, el malecón de Camidaroso, pertenece a la empresa hidroeléctrica de energía de Caldas y se trabaja pues con ellos. Entonces esto es como una comparación sobre lo que está pasando en Caldas, lo que está pasando en la zona norte del departamento del Tolima. Si hablamos del Tolima, a este gráfico tendríamos que agregarle pues Jardín Botánico San Jorge, tendríamos que agregarle Ucucu, tendríamos que agregarle Spa Ambiental Los Alpes, que están haciendo cosas muy importantes también en cuanto a aviturismo, sobre todo Ucucu, y se han consolidado pues como destinos importantes a nivel nacional y han de alguna manera acaparado el aviturismo de las tres especies claves, el atrapete, la paloma y el antocéfala, hacia Ibagué. Ahora pues vamos a hablar sobre algunos casos de éxito. Entonces voy a hablar sobre Hacienda al Bosque. Entonces uno ve este gráfico de nuevo y dice, no hermano, pues acá Caldas tiene cualquier cantidad de lugares, casi todos están cerquita de Manizales, ya es imposible montar un negocio. Y tenemos entonces dos casos particulares, Hotel Termal de Ruiz y luego tenemos el Color de Mi Revés, que son emprendimientos o lugares relativamente nuevos, donde uno podría pensar, no, ya el mercado está saturado en Caldas. Cuando salen estos lugares, Hotel Termales creo que salió el año pasado, vieron, con una propuesta diferente, ¿sí? Yo les voy a hablar un poco sobre Termales de Ruiz y cómo fue que logró Termales del Ruiz hacerse un hueco en el aviturismo, en las rutas a nivel nacional y meterse entre el Parque Los Nevados, Hacienda al Bosque. Estamos hablando de Hacienda al Bosque. ¿Cómo hizo Hacienda al Bosque para meterse en ese circuito, digamos que ya estaba denso, ya tenía varias opciones, Río Blanco, y abrirse un huequito y volverse ya pues un destino casi que imperdible a nivel nacional? Entonces, Hacienda al Bosque es una hacienda ganadera, tiene como 1.000 hectáreas, en su gran mayoría es una hacienda de pastos, tienen poco bosque, algunos remanentes, entonces en un principio cualquiera diría, no, esto acá no se puede porque no hay bosques, pero aún así ellos hicieron sus estudios, el hijo del dueño es pajarero, conoce bien, se dieron cuenta de que algunas especies que habitaban en esos pequeños remanentes de bosque no se encontraban de una manera muy importante representada en los otros lugares, ¿sí? Entonces vieron como una oportunidad. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Será que
si le trabajamos a estas dos especies que son su logo, la andígena hipoglauca y la Gralicula lineifrons, una gralaria, si trabajamos será que podemos convertirnos en un destino, hicieron el trabajo, cebaron la gralaria, resulta que el tucán es común, relativamente común en la zona, y pues le pusieron la ficha al cuento. Y ahora, estas fotos fueron logradas en el lugar, ¿sí? Gracias al buen trabajo que hicieron ellos, gracias a que digamos que no se desmotivaron por el hecho de no tener grandes extensiones de tierra, sino que vieron la oportunidad, estudiaron el mercado, vieron que estas especies no estaban representadas bien en otro lugar y se tiraron de cabeza, por decirlo de alguna manera, y les ha funcionado súper bien. ¿Sí? Tienen varios alimentadores de aves donde llegan los colibríes, tienen cebadas gralarias, y en ningún otro lugar en los Andes centrales se pueden observar. De hecho, la Gralaricula lineifron, este es el único lugar en el mundo donde se la tienen cebada con alimentadores, entonces es el lugar más fácil para observarla y fotografiarla. Y es un lugar espectacular. Yo cuando fui por primera vez y me dijeron, no, se está viendo, cuando llegué yo, y no, pues una finca ganadera, ¿cómo así? Y comenzamos a caminar y puros potreros, apenas unos parchecitos de bosque, y yo decía, interesante. Seguimos el guía cuando comenzó a mostrar unas aves, fuimos a los alimentadores y observamos básicamente todas las especies que estaban, digamos, haciéndole publicidad a ellos, y fue los clientes súper felices, súper satisfechos, todos felices, y ahora es un lugar pues básicamente que obligado, que se abrió un espacio en ese mercado que de alguna manera se encontraba saturado en la zona de Caldas, y ha sido pues muy importante. ¿Cómo lo lograron? Además de las especies, además de los alimentadores, pues están ofreciendo unos servicios de alta calidad, básicamente así lucen los senderos de ellos, las bancas donde los highs, donde uno puede observar las aves. Acá están algunos de los alimentadores, desde aquí se ve una de las especies de las gralarias, todo lo tiene muy bonito, con florecitas, muy bien adecuado, pensando en el turista. Aquí a la derecha son puros potreros, básicamente este es el parche bosque que tienen más importante cerca de la zona que se está utilizando para aviturismo. Tienen sus banquitas, todo muy bonito, esto es muy, muy lindo. Tienen estas bancas ahí en la mitad de la nada, cuando uno termina de observar, de pasar por una estación, uno viene y se sienta acá, le llevan su chocolate, le llevan su café, le llevan unas galletitas, la atención es muy buena, la entrada pues creo que vale 50,000 pesos, más lo que hay que pagarle el guía, pero vale la pena, ¿sí? No le vuelve uno pagar un ingreso cuando lo están tratando tan bien, cuando están haciéndose las cosas de buena manera. Aquí está, o sea, imagínate uno estar cansado después de estar caminando por unas horas, ya comienza a hacer sol, ya comienza tal vez a hacer hambre, y uno encontrarse esto en la mitad de la nada, y que le traigan un chocolate caliente, un café caliente con unas galletas, es espectacular. Y creo que a estos que tenemos que apuntarle todos. Aquí tienen pues los alimentadores para colibríes. Otro caso importante, creo que ya la mayoría de personas lo conocen, es la reserva Tinamú, también en Caldas. Esta está como a 1,000 metros más o menos, en la carretera que va hacia Pereira. Es un lugar pequeño, son un par de hectáreas, también un señor decidido que resulta que también es el dueño del El Color de Mi Revés, una nueva reservita y un lugar para fotografías que queda cerca a Río Blanco, que también me ha sorprendido, porque yo decía, pero ¿cómo van a montar un lugar cerca a Río Blanco cuando Río Blanco ya está tan establecido, ¿sí? Y muchas de las aves que se encuentran, y son básicamente las mismas especies de aves. Bueno, pues este lugar, el Color de Mi Revés, está enfocado más en los fotógrafos y encontraron un nicho diferente de Río Blanco, tal vez en el que Río Blanco
digamos, está un poco descuidado y ellos sí le están prestando atención. Igual, ya también están recibiendo grupos, están recibiendo gente y bien por ello. Regresando a Tinamú, entonces es un lugar muy lindo, todo está pensado en las aves, básicamente hasta las sábanas, en lugares son de aves, fotografías, buenos comederos, los guías locales son espectaculares, se conocen del lugar al derecho y al revés, le pueden decir a uno exactamente dónde buscar cada especie, a qué hora, cuándo se ha visto o si no lo han visto recientemente, y eso es lo que uno busca de un guía local, que lo acompañe a uno y que sea capaz de proveerlo de ese tipo de información sobre el lugar, sobre las aves locales y encontrarse también con un lugar como este donde tienen servicio de hospedaje, alimentación, internet, tienen esto que son los hides, aquí está el guía local, se me escapa el nombre en este momento, y se llama Tinamú por su ave emblemática que es el Cryptorelo suri. Es una especie de tinamú que tienen ellos ahí, básicamente uno se mete ahí al hide, al escondite, y al tinamú le tiran unas semillitas, llega y se le para a uno ahí al frente a comer, y de lo contrario sería muy difícil observarlo. Sí, adivinen que el tinamú es una especie muy común, encuentra básicamente en todo el departamento por debajo de los 1500 metros, bosques secos, bosques montanos en todos los lugares, pero pues acá sí le prestaron atención, le dedicaron tiempo y ahí está su tinamú y probablemente sea el lugar del mundo, el mejor lugar del mundo para buscar esta especie. Bueno, voy a acelerar un poquito acá para tener suficiente espacio y tiempo para las preguntas. Aquí otras fotografías de Tinamú. Un buen ejemplo, un lugar pensado, lo que necesitamos es más lugares o lugares como estos en el departamento. ¿Sí? Si alguien conoce una finquita en Fresno, en Líbano, es muy chévere que esté para la venta, les pido el favor de que me comuniquen. Un lugar es para descansar luego de una pajareada, porque no hay nada como un lugar cómodo luego de un día que ha sido largo en el campo, tal vez, de que ha sido difícil, de que ha sido frustrante porque estaba haciendo mucho sol, de que estaba lloviendo, de que algo pasó, de que no se observaron muchas aves, pero si uno llega a un lugar cómodo, una cama cómoda, un sofá, le dan un café, lo tratan bien, a uno se le olvidan todos los problemas. Sí, se le olvidó que la pasó mal en campo y queda contento, ¿sí? Y si por lo contrario tuvo un día fabuloso en el campo y luego llega a otro lugar fabuloso, pues la experiencia va a ser inolvidable. Y ahora, pues ya sin irnos muy lejos, sin necesidad de cruzar el alto de Letras, aquí nomás en Ibagué hay un lugar que está haciendo las cosas muy bien y por eso es que se ha convertido en el lugar para ver el antocéfala, el lugar para ver la caminera tolimense, el lugar para ver el atlapetes. Y pues quiero felicitar a mis compañeros Ani y Truma por el trabajo que están haciendo y pues poniendo el departamento del Tolima en alto. Y es un ejemplo, o sea, si quieren conocer emprendimientos que están funcionando muy bien, que están haciendo las cosas muy bien y que quieran aprender, pues visiten Ucuco en el Cañón del Convema, muy cerquita les queda, muy chévere el lugar. Y es un lugar pequeño, igual, o sea, no se necesita tener 500, 200 hectáreas, 50 hectáreas, no. Es un lugar pequeño, pensado para el aventurista, pensado para los fotógrafos, donde lo tratan a uno bien, que tiene buen café, y eso es lo que necesita, un buen lugar donde lo traten a uno bien, cómodo, con buenas especies de aves. Entonces, recomendado. Ucucu, hay otros lugares que están haciendo, como ya lo he comentado, las cosas bien, está el ambiental, el jardín botánico, hay otros lugares, algunas de las reservas de Renatur que ahí van, falta un poco más para podernos ya colocar entre todos de manera más importante y más consolidada en ese panorama
panorama nacional, y si todos pues le ponemos el empeño, seguramente pronto vamos a estar ahí y vamos a consolidar esa ruta del Centro Valle Magdalena con una ruta muy importante. Y de esta manera, pues yo termino con mi presentación. Les pido disculpas a las personas que se me olvidó nombrar. Si tienen algún emprendimiento que ustedes creen que debería conocer o deberíamos de conocer, me invitan con mucho gusto. O sea, yo me la paso viajando, trato de viajar mucho por el departamento cuando no estoy haciendo tours a nivel nacional para conocer los lugares. A la orden, cualquier duda, cualquier comentario, con mucho gusto. Los invito a que se unan a la Asociación Tolimense de Ornitología, que estamos haciendo pues cosas muy importantes en pro de la conservación de las aves en el departamento, entre ellas cuestiones de aviturismo, que se unan a los diferentes grupos locales de observación de aves. La mejor manera de aprender es pajarear con personas que tienen más experiencia que ustedes. Vayan a diferentes eventos de aviturismo a nivel nacional. La mejor manera de aprender es salir a pajarear. ¿Sí? Mucha gente me pregunta que no, que nadie les enseña, que nadie. Créanme que el mejor maestro es uno mismo en el campo con el libro. Ahora hay muchos recursos disponibles para aprender sobre aves, muchos más de los que se encontraban en la época en que nosotros nos tocó aprender, ¿sí? Entonces, es mucho más sencillo en este momento que antes, y salgan a pajarear, o sea, salgan a pajarear, no se queden esperando a que alguien venga a que alguien les enseñe, a que alguien les dé las cosas, porque pues puede pasar mucho tiempo. Y como les decía, la demanda está superando la oferta. No estamos más avanzados en el aviturismo, o sea, no está llegando más gente al departamento, no porque no quieran venir, no porque no tengamos las especies de aves, no porque no tengamos los bosques, no, es porque no estamos ofreciendo suficientes servicios de calidad para que las personas quieran venir al departamento, ¿sí? Ahora tenemos un evento muy importante que es el encuentro de observadores de aves. No sé cómo está la situación del evento con este cuento de la pandemia, pero es una oportunidad muy importante para darnos a conocer como departamento, ¿sí? Como zona norte del Tolima. Qué lindo, o sea, qué bueno sería tener para ese encuentro un par de lugares que ya estén ofreciendo servicios de aviturismo de calidad, ¿sí? Que ya tengan sus senderos, que ya tengan sus señalizaciones, que ya tengan, bueno, sus alimentadores, este tipo de cosas, porque eso llama mucho la atención, ¿sí? O sea, cuando uno va a vender un destino, no le venden, no, la carretera de no sé qué, no, la gente ya, la ruta va a incluir visitar Tinamú, va a incluir visitar Río Blanco, va a incluir visitar Hacienda del Bosque. Entonces la gente va y compra los lugares, es por esos destinos, más que no que vamos a ir a pajarear una carretera donde no hay un baño, donde no hay un lugar donde sentarse, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, creo que estamos a tiempo. Somos pues muchas las personas interesadas en el departamento, en trabajar y desarrollar, y que entre todos desarrollemos el cuento. Ahí, además de mí, pues hay otros guías que también tienen experiencia a nivel nacional. Como les comentaba, Antocéfala es les puede dar la mano, y otras personas pues que también ya tienen experiencia en el cuento. Cortolima también está metida de lleno también colaborando con el aviturismo. Tenemos el Festival de Aves en Tolima, que hay que apoyarlo, ha sido nuestra principal ventana de promoción a nivel nacional. Y
Pues ha sido un placer para mí. Es muy importante. Hernán, muchas gracias aquí, muchas gracias por la información, ha sido muy valiosa toda la información, una presentación redonda desde la misma característica de las aves hasta claves importantes para aquellos que quieran ser emprendedores en el aviturismo. Tenemos dos preguntas, han estado conectados durante toda la charla, casi 30 personas en el Facebook Live. Hay dos preguntas en este momento. Tres, una primera de Hernán Inicio que pregunta sobre cuál es el marketing o cómo hacen estos lugares para publicitarse y para que los avistadores de aves sepan un poco de esa oferta, cuáles son esos canales. Y Carolina Harman pregunta también qué tanto crees que está conservado el bosque de Murillo y la vía al Nevado. Con esas dos primeras preguntas y ya después damos paso a otras inquietudes que están también planteando quienes participan de este espacio. Bueno, la primera pregunta, los mejores canales en este momento, además de que son los que tienen mayor alcance, son gratis, son las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, publicar fotos de las especies que se tienen en el lugar, publicar fotos de la gente pajareando en el lugar, publicar información sobre las especies que están en el lugar. Yo creo que esa es la mejor manera. Ponerse en contacto con los operadores de turismo para que ellos conozcan. O sea, usted puede tener un lugar muy bonito, pero si nadie lo conoce, pues es grave. Entonces lo que puede hacer es invitar a su lugar a los diferentes operadores, a los guías, a las personas que usted sabe que se mueven en el entorno y que pueden correr el voz a voz, o que ellos mismos pueden hacer publicaciones en las redes sociales sobre el lugar. Luego pues ya tenemos las ferias de aviturismo, que sería como ya el paso a seguir. Acá ya hay que invertir dinero, pero también son una manera muy importante de promoverse y de vender los lugares. Sobre la segunda pregunta, Carolina, bueno, sí, es importante la pregunta, porque sí vemos pues una afectación importante sobre el hábitat en estas carreteras, principalmente en la que va de Mariquita a Fresno y hacia arriba, con muy pocos remanentes de bosque cerca a la carretera. La situación mejora un poco entre Líbano y Murillo, pero todavía hay remanentes de bosque, y como se los comentaba y se los mostré anteriormente, no se necesita grandes extensiones de bosque para realizar este tipo de proyectos. De hecho, muchas de las fotografías fueron tomadas en el Tolima y en estos lugares precisamente, y estas especies que les he nombrado y que les mostré habitan estos lugares en el estado actual de conservación, y por el contrario, lo podemos ver como una herramienta definitivamente para poder conservar esos pocos remanentes de bosques en buen estado que se encuentran cerca de las vías, ¿sí? Y de cualquier manera, el lugar no tiene que quedar exactamente cerca, pues, a la carretera pavimentada, es decir, sería ideal, pero con tal de que sea una carretera transitable y que pueda entrar un carro 4x4, pues ya se puede pensar en desarrollar en este tipo de actividades. Gracias, Hernán. Pregunta Ricardo Arias, en términos de sustentabilidad ambiental, ¿hay algún estudio que demuestre que el aviturismo en Caldas, en comparación con el Tolima, hace un aporte significativo en la conservación y recuperación de los bosques? A ese trabajo que ellos han venido haciendo, que lleva cierta ventaja frente a nuestro departamento, ha hecho que también en manera proporcional recupere y conserve los bosques. ¿Hay algún estudio? ¿Algún estudio? Bueno, que yo conozca, algo así, que donde tengamos los datos, hablando de hectáreas, porcentajes, y una comparación con el departamento de Tolima. No, los datos sobre aviturismo todavía se pueden decir que muy básicos. Provienen básicamente pues de algunas estimaciones y trabajos a baja escala que ha hecho el MinSID a través del CITUR, pero no tenemos, digamos, como unos datos exactos sobre cuántas personas nos visitan, exactamente dónde nos visitan,
Entonces ya pensar en tener datos sobre datos exactos sobre cómo ha afectado, eh, el aviturismo, una zona en particular, es muy limitada esa información, aunque se podría revisar. En Caldas pues han venido haciendo un trabajo importante. Hace poco se hizo un trabajo que lo llama la Expedición Caldas, donde hicieron un trabajo importante de educación y se visitaron muchos lugares. Tendría que consultar con ellos a ver si me pueden pues colaborar con esa información. Perfecto, Hernán. Bueno, no hay más preguntas. Simplemente la gente que se conecta en el Facebook Live te agradece mucho, está muy contento, mucha información. Gracias por la respuesta, maravillosa conferencia. Esta conferencia les informamos a ustedes que va a quedar también grabada para que ustedes la vuelvan a ver con más tranquilidad. Hay mucha información. La verdad es que Hernán nos ha regalado 2 horas de información bastante amplia y robusta, así que la van a poder volver a ver. Los invitamos mañana también a las 4 de la tarde por este mismo canal que vamos a hacer un balance y una entrega de los 2 años que cumple el Centro Cultural del Banco de la República en la ciudad de Honda después de haber abierto cuentas nuevamente. Una vez más, Hernán, te agradecemos mucho y esperamos tenerte por acá presencialmente en las oficinas nuestras cuando toda esta coyuntura de la pandemia pase. Muchas gracias y buenas tardes para todos también y gracias por habernos acompañado en este espacio.